El reloj de la compañía, común y corriente para algunos, desconocido para otros. Pero solo unos cuantos conocen la historia que gira en torno a dicho reloj, ubicado en la torre del templo de la compañía, la cual fungió como catedral provisional de 1546 a 1565, año en que pasó a manos de los jesuitas. La historia del reloj comienza en España, durante el reinado del rey Felipe II, quien mandó a encarcelar al duque don Manuel de Ávila, uno de los consejeros más leales que él tenía, el cual, al ver que el rey favorecía a más siervos como él, despertó en el duque una sed de ira y de venganza, haciendo que el duque comenzara a hablar mal del mismísimo rey, hasta llegar al punto de desobedecerlo, cosa que no le agradó para nada al rey, el cual tomó represalias contra el duque, quien fue encerrado en un calabozo para que tiempo después fuera enjuiciado y declarado culpable de alta traición, y así ser condenado a morir al día siguiente en la plaza pública, cuando el reloj diera las 12 campanadas. Al día siguiente, comenzaron con los preparativos para ejecutar al duque. Pero, al llegar la hora, el reloj solo dio 11 campanadas, y el reo fue enviado de regreso a prisión. Al día siguiente sucedió lo mismo, posponiéndose nuevamente su ejecución, y al día siguiente volvió a suceder lo mismo. La gente se preguntaba cuál era el significado de aquel suceso. Al llegar la noticia al rey, quiso cerciorarse de lo anterior, asistiendo la noche siguiente a la plaza, en donde volvió a pasar lo mismo. El reloj solo tocaba 11 veces. Al ver esto, el rey decidió otorgar el indulto al duque de Ávila, conmutando la pena capital por el destierro, y pensando que había algo que escapaba del poder humano para que el reo no muriera. El reloj también fue desterrado a la Nueva España, para que el virrey lo entregara a una nueva ciudad, y así fue como este reloj llegó a Pátzcuaro. Posteriormente, el duque de Ávila llegó a México, y como había visto tan de cerca la muerte, prometió revestir al reloj de oro y plata, para finalmente colocarlo en un marco de cantera. Cuando finalmente el duque de Ávila supo el destino del reloj y se dirigía hacia Pátzcuaro, fue asaltado y encadenado para robarle sus bienes. En un momento de distracción, el duque trató de huir, cayendo en el río que pasaba por el lugar, muriendo ahogado al sonar la 12ª campanada de la medianoche, quedando así incumplida la promesa que le hiciera el reloj que le salvó la vida. En Pátzcuaro se decía que al dar las 12 campanadas de la medianoche, aparecía un hombre sujeto con cadenas que recorría las calles y se precipitaba luego al río subterráneo. Si te gustó esta leyenda, agradecería tu apoyo dejando tu suscripción o un comentario. Espera próximas leyendas e historias de Pátzcuaro.